Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos como todos los lunes en Consultorio Jurídico. Este programa de opinión tiene 19 años de estar al aire con ustedes. Muy buenas noches, Víctor Julio Díaz Daza. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Nuestro invitado de hoy, el doctor Arturo Gálvez, abogado, PhD, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de Navarra. Doctor Gálvez, bienvenido a Consultorio Jurídico. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. El gobierno pretende, doctor Gálvez, un cambio en asuntos tan álgidos como la corrupción, la compra de votos. La sensación que tenemos es que nada de esto está ocurriendo. Y una cosa que le enseñaba yo a los estudiantes es que el trabajo político es un trabajo pedagógico, no es un trabajo de que yo digo y hago esto, no, es un trabajo del presente y del futuro. Entonces, desafortunadamente la izquierda en América Latina y en especial en Colombia no aprendió esa lección o no fue a ese día a clase a aprender que la política se hace con el trabajo pedagógico. Ahora, me preguntarás en qué consiste ese trabajo pedagógico. Esta es la primera vez que llega un gobierno de izquierda. No quiere decir que es la única vez que va a llegar un gobierno de izquierda. Y por lo tanto, es un trabajo a tiempo largo. Si él quería llevar a cabo unas reformas, las podía hacer, eran necesarias. Pero también, como es un trabajo pedagógico, había que conquistar un nuevo grupo de electores. Y él los está perdiendo en vez de ganarlos. ¿Por qué? Porque si analizamos detenidamente, por ejemplo, lo que pasó en España, eh, con el primer presidente de izquierda que tuvieron ellos, Felipe González. Y yo me acuerdo porque yo era estudiante en España en esa época. Todos los demás gobiernos de España socialista se le debe a Felipe González, a su trabajo, que no solamente fueron de 5 años, duró 12 años. Y la gente terminó agradeciéndole a Felipe González todo su trabajo, porque fue un trabajo pedagógico, no solamente que ayudó a su gobierno, sino a los futuros gobiernos de izquierda. Doctor Gálvez, ¿qué le ha faltado al gobierno del doctor Petro para crear un ambiente de mayor seguridad jurídica? Bueno, indudablemente hay cambios que se tenían que hacer, pero vuelvo a insistir, esos cambios en la salud, en la parte laboral, en la pensional y en muchos otros, se podía hacer midiendo las consecuencias del impacto. Y para eso había que hacer un trabajo concienzudo con el Banco de la República, con el Ministerio de Hacienda. Pero si tú en este momento pones a todos los huevitos en el mismo lugar y quieres hacer 32 reformas en un solo gobierno, indudablemente que va a ser, vas a tener que tomar mucho al hacerse y hacer tomar al hacerse a la gente para que digiera esto. Es lo mismo que sucedió con el proceso de paz. El proceso de paz no tuvo un trabajo pedagógico, ni antes, durante toda la negociación, durante el referéndum, tampoco hubo un trabajo pedagógico serio, ni después ha habido un trabajo pedagógico. Y la gente todavía no entiende el proceso. En efecto, hay un sector que no lo entiende. Y refiriéndonos a la atmósfera preelectoral que vivimos, doctor Gálvez, ¿cómo la ve en la región Caribe? Bueno, yo creo que desafortunadamente vivimos en un mundo y en un país individualista. Aquí no van a haber claras diferencias ideológicas, porque la gente, unos se están acomodando al gobierno actual para no perder sus prebendas, y otros, indudablemente, hombre, siguen la corriente que han tenido toda su vida, pero de todas maneras no están haciendo un trabajo programático, ni el gobierno con sus candidatos no está haciendo un trabajo de explicar las cosas, por qué están sucediendo y de esa manera, ni tampoco la oposición está haciendo un trabajo que explique por qué es su posición. Simplemente lo que están es en la misma continuidad de luchar por un botín político y un botín burocrático.
Es decir, la oposición en Colombia es lenteja. Correcto. No quería usar esa expresión, pero es tristemente eso es lo que está sucediendo. Indudablemente un país, indudablemente si tiene que tomar posiciones radicales, hay que tomarlas para explicarle a la oposición y al gobierno que algo está funcionando mal. No quiere decir que uno intente tumbar el gobierno. Y eso ha sucedido en Europa, en Asia, cuando ellos han querido indudablemente demostrarle al gobierno, le quitan todo poder al Ejecutivo. Además, aquí en Colombia, ese problema se agrava por el sistema presidencial que nosotros. La región Caribe, doctor Gálvez, ha tenido un problema histórico en déficit en materia de salud, de educación y de empleo. Y eso, por supuesto, repercute en las elecciones. Tristemente, usted sabe que en el Caribe colombiano se ha practicado una política de ignorantes. Cuanto más ignorante sea el elector, me queda más fácil arrastrarlo, comprarle el voto, indudablemente ofrecerle una prebenda hacia el futuro. Y tristemente, la izquierda está usando los mismos instrumentos de la política tradicional colombiana. Y por eso el Caribe nunca va a despertar, nunca va a reaccionar inteligentemente. Tristemente estamos viviendo en el Caribe, pero no va a reaccionar nunca. ¿Tenemos una gran polarización en el país? Sí, pero una polarización muy elemental, muy primitiva. No me gusta, pero no analizo por qué es que no me gusta. E inclusive la izquierda tampoco analiza la posición de los contrarios. Entonces, aquí hay una falta de madurez en la política colombiana. Y esa falencia es por toda la trayectoria politiquera que hemos llevado. Aquí no hay un voto que realmente de conciencia, de que se haya estudiado, que se haya analizado. Vamos a una pausa comercial, pero antes los invitamos a leer este libro. Se llama Carlos Vives, Caribe Universal, editado por la Universidad del Norte, editorial Uninorte. Es un libro que se hace paralelamente al reconocimiento al artista con un doctorado honoris causa. Carlos Vives es el artista que situó el Caribe colombiano en los oídos del mundo. Además, Colombia y el Gran Caribe lo reflejó. Y El Camino tras la Perla es uno de los artículos que trae este libro, la propuesta cultural de Vives y el impacto de su obra social. En él han participado Leonardo Carvajalino, Sergio Espina Romero, Natalia Galindo Guzmán. Los invitamos entonces a que lo conozcan y a que lo adquieran. Carlos Vives, Un Caribe Universal, de editorial Uninorte. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Electrochip, centro autorizado Sankey en Barranquilla. Dimas González, calle 72, número 3961, local 1. Aquí le damos solución a los daños de sus aparatos eléctricos y electrónicos. Somos especialistas en ventiladores retráctiles. Celular 310-643-8739. En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. Contacto@seviabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Centro Automotriz El Mañe, Manuel Cruzado, electricidad y refrigeración automotriz.
cambio de aceite gratis, aceite en todas las marcas, filtro y aditivos, repuestos de partes eléctricas y aire acondicionado, baterías, latonería y pintura. Abrimos todos los días, incluidos domingos y festivos. Teléfono 311-678-2802. Carrera 46, número 5831, Barranquilla. Congreso Internacional de Derecho Social. 1, 2 y 3 de noviembre de 2023, Hotel Caribe, Cartagena de Indias. Derecho Social del siglo XXI, Inteligencia Artificial y Cultura Cibernética. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Gálvez, ¿qué hacer frente a la corrupción electoral? Definitivamente esto es un trabajo de muchos años. Vuelvo a insistir la expresión trabajo pedagógico, de ejemplo de los padres de familia a sus hijos, de los abuelos. Afortunadamente, muchos de esos personajes radicales han ido desapareciendo porque la vida es así. Ya esa violencia de liberales y conservadores y esa multiplicación de partidos y movimientos que hay en Colombia ha diseminado prácticamente esa posición, pero falta madurez política, de análisis político. Cualquier instrumento que se haga, yo estaba viendo hace poco un programa de televisión en que explicaban todas las técnicas que se estaban usando con algoritmos, con inteligencia artificial para evitar la corrupción. Y yo les pregunté, ¿y ustedes han hecho un trabajo también con la infancia en los colegios? Porque esos son los futuros corruptos. Ustedes pueden tener toda la inteligencia artificial, todos los algoritmos, el blockchain, todo lo que usted quiera, pero indudablemente ellos van a violar todos esos algoritmos. Claro. O sea, tiene que ser las dos cosas. Un trabajo que se enseñe la importancia de la ética, del buen comportamiento, de no robarse lo que le pertenece a los otros. Si usted no enseña eso, indudablemente fracasa cualquier reforma que usted hace. Hay otro asunto importante, doctor Gálvez, que es la hegemonía del poder o en el poder en el Caribe colombiano. Sí, tristemente, Colombia sigue el ejemplo del exterior. Ayer me estaba entrevistando una emisora y en cuestión de política interna de un país. Y yo le dije, discúlpeme, porque tristemente, por ejemplo, en los Estados Unidos no hay una regeneración política. Están los mismos, tradicionalmente los mismos candidatos, Biden y Donald Trump. Ninguno de los dos son jovencitos y los dos son cavernarios, totalmente. Ojalá en este momento existiera un debate entre Nixon y un Kennedy, pero no lo hay. Y esa deficiencia existe en toda Europa y en el mundo. Y Colombia no es ajena a eso. Seguimos, perdone, yo respeto, porque yo soy viejo, pero los viejos debemos darle cabida a la gente nueva, regenerar la política. Doctor Gálvez, pero es preferible un candidato maduro a uno joven sin experiencia o un doctorado puede suplir esa experiencia. Claro, pero es que la madurez con vicios no es buena. Pero ¿cuál es la renovación? Tampoco hay cuadros. No hay, no lo hay. Si usted ve en el Atlántico, estamos viendo a los mismos personajes. Aunque uno tiene aprecio por ciertas personas, pero ¿por qué esas personas no prepararon unos cuadros políticos para lo que se avecinaba? Tanto en La Guajira, en el Cesar, en San Andrés, ¿cuándo ha habido renovación? En el Magdalena, ¿cuándo ha habido renovación? Entonces, indudablemente uno dice, oiga, sí, puede ser gente madura, visionaria, pero esas personas pueden servir de asesores, pero no ir a ocupar indudablemente una gobernación o una alcaldía. Porque inclusive la gente más joven, si no ha sido preparada para ocupar ese cargo, también es nefasto. O sea, las edades allí no juegan tanto, sino la experiencia, como tú decías, ahora en la observación.
Pero la experiencia es clave, porque juzgar a la juventud sin experiencia es un gran riesgo. Sí. Hay casos excepcionales de personajes que son unos fenómenos que aparecen y pueden hacer grandes cosas, pero indudablemente una persona con mucha experiencia que se acumula, un Charles de Gaulle que participa en una guerra, indudablemente, y en una actitud de rebeldía contra los nazis, y después se convierte en político. Indudablemente son personajes bien importantes en la política. También lo vemos en el panorama nacional. Aspiran siempre los mismos personajes o repetidos. Algunos de ellos, como por ejemplo Germán Vargas Lleras. Sí, indudablemente Vargas Lleras, porque cada uno de estos personajes, ellos ya creen desde la cuna que ellos nacieron para ser presidentes. Y si no lo fueron en su momento, la culpa no es de ellos, es de los electores. Oh. Entonces, cuando tú le culpas al elector y no te culpas tú por tus fallas, indudablemente es grave. También tiene un sentido hegemónico monárquico. Todos, en todas partes hay mesianismo, en todas partes. En la derecha, en la izquierda, en el centro, arriba, abajo, donde usted encuentra, todos tienen esa tendencia, tristemente. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos al consultorio jurídico. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Electrochip, centro autorizado Sankey en Barranquilla. Dimas González, calle 72, número 3961, local 1. Aquí le damos solución a los daños de sus aparatos eléctricos y electrónicos. Somos especialistas en ventiladores retráctiles. Celular 310-643-8739. En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. Contacto @seviabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Centro Automotriz El Mañe, Manuel Cruzado, electricidad y refrigeración automotriz, cambio de aceite gratis, aceite en todas las marcas, filtro y aditivos, repuestos de partes eléctricas y aire acondicionado, baterías, latonería y pintura. Abrimos todos los días, incluidos domingos y festivos. Teléfono 311-678-2802, carrera 46, número 5831, Barranquilla. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Gálvez, usted es un hombre de academia y de consultoría. ¿Qué consejo le da a los electores en el Caribe? Que hagan una reflexión minuciosa, tanto del pasado como del presente. Pero ¿qué van a dejar para las futuras generaciones? Porque a veces el elector es muy egoísta, solamente piensa en él, en lo que me va a dar este político que voy a ayudar a elegir, pero no piensa en su familia, en el futuro de la región, del país. Entonces, cuando usted es egoísta como elector, indudablemente va a cometer errores en la apreciación del candidato que realmente tiene un verdadero programa. Yo le preguntaría, Humberto, a los electores, ¿se han leído los programas de cada uno de los candidatos? Eso es lo más elemental que hay que hacer, leerse. Porque si usted no lo lee, ¿cómo va usted a exigirle a ese candidato que tiene que cumplir punto por punto de lo que aparece?
Creemos que el único país donde se lee el programa de gobierno es en Finlandia, pero aquí no se lee, aquí en Colombia. Aquí se vota con el corazón o por intereses. Sí, correcto. Pero aparte de eso, se requiere una preparación política muy alta. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Japón. En Japón existe la carrera de político y el japonés que se dedica a la política dice claramente al gobierno, me voy a dedicar a la política, y le ponen un sueldo. Ojo, le ponen un sueldo. Y cuando se retira lo dice, me voy a retirar de la política, voy a volver a mis negocios. ¿Qué pasa con un político de esa naturaleza? Esa persona, si no cumple lo que dice el programa, si no lo lleva, se presenta ante el Parlamento, se inclina ante el pabellón japonés y renuncia. Por eso está bien la renuncia de primeros ministros, porque ese aspecto es fundamental. Si usted no cumple lo que está en el programa, usted debe renunciar. Porque, doctor Gálvez, en la cultura japonesa el honor es lo más importante. Aquí no hay honor, lo vemos a diario. No hay sanción social y mucho menos harakiri como en Japón. No estoy haciendo apología del suicidio, pero no hay vergüenza por parte de los políticos que cometen delitos. Aquí usted le puede sacar todas las pruebas del mundo en contra suya. Y la persona ni se inmuta, ni se inmuta. Porque no existen esos principios que existen en los países asiáticos. Entonces, Colombia adolece de eso. Y eso no es de ahora, desde siempre. ¿Cuál sería la fórmula, doctor Gálvez? Inclusive es una pregunta ingenua, pero hay que hacer pedagogía desde la infancia. Mire, así como me haces tú la pregunta tan inocente, tan ingenua, yo te voy a responder como empecé esta entrevista. Es un trabajo pedagógico que se hace desde la infancia, no solamente en la casa, sino en los colegios. ¿Por qué? Mire, aquí hemos perdido muchas cosas. Antes había un trabajo pedagógico de urbanidad, la famosa urbanidad de Carriño. Ahí te explicaba todo, lo de Dios, lo de la cultura general, lo del comportamiento, cómo respetar el dinero de los demás. En la urbanidad de Carrillo estaba todo. Era un vademecum completo de comportamiento social. Pero si hacemos desaparecer eso, indudablemente, ¿cuáles van a ser los parámetros para una sociedad? Civismo y urbanidad, ¿no? Correcto, sí. ¿Se acuerda que después se transformó en civismo y urbanidad y terminó desapareciendo? Dijeron, no, ya eso no se necesita. Ya lo estudiaron suficientemente. ¿Habría que revisar los pensum? Sí, hay que revisar la forma como estamos formando a las personas en Colombia. La estamos formando como un buen ciudadano, como una persona que va a responder a las necesidades, o simplemente es para que salga adelante y se gane un sueldo. No, es que la vida no es por un sueldo. La vida es que usted cumpla una misión y la haga bien, correctamente. Doctor Arturo Gálvez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Consultorio Jurídico. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Gálvez, y gracias, televidentes, por acompañarnos. Y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.